yo soy Liliana Ruiz, soy directora ejecutiva en Simetría AC. Nosotros somos una organización que está en la Ciudad de México. Simetría es una organización apartidista sin fines de lucro y su objetivo es hacer análisis de datos y de políticas públicas para incorporar la perspectiva de género en estas y para propiciar el empoderamiento de las mujeres y disminuir la violencia de género. Sí, esa me parece una pregunta súper importante porque hay una cosa que es verdad y que lo vimos como producto del estudio y también en la literatura y que me parece que es crucial, y es que la violencia de género es un problema muy serio y muy complejo, y si no involucramos a los niños y a los hombres, entonces dejamos la solución de ese problema únicamente en las mujeres. Y esa es una carga excesiva y es una carga muy grande para dejar solo en las mujeres. Este es un problema que involucra a ambos, tanto a mujeres como hombres. Entonces, no podemos dejar solamente la solución a este problema en las mujeres. Eso sería un error. Entonces, es necesario involucrar a los niños y a los hombres. Y otra cosa que, por eso es importante involucrarlos. Y además, por ejemplo, en las propias entrevistas con las organizaciones, incluso con los beneficiarios de los programas, las propias mujeres que están tratando el tema de la violencia de género, para ellas salir de esta violencia de género, las propias mujeres que son atendidas en las organizaciones piden a las organizaciones que también deben involucrar a los hombres porque eh, es necesario no solo involucrarlas a ellas, ellas están entendiendo, ellas están atendiendo también esta problemática, pero se requiere que la otra parte también la atienda. En ese de cómo se manifiestan las masculinidades negativas, destacan las mujeres que hacen importante que se involucren. ¿En qué sentido ven el valor de que los hombres también estén? Además de lo que dices del lado de la carga, que es fuerte para las mujeres, ¿qué otros aspectos ven ellas como importantes de modificar en estos comportamientos? Sí, Paula, me pareció a mí muy importante esto, porque, y por eso me gusta mucho el título de este estudio, que se llama Hombres y Niños, la otra parte de la ecuación para reducir la violencia de género. Y es otra vez esta situación de que no es suficiente, en este problema están hombres y mujeres interactúan, y hombres y mujeres son parte de él. Entonces, incluir solo a uno de ellos, a una de estas partes, no va a dar los resultados efectivos que se requieren. Las mujeres, la literatura y las propias mujeres también se han dado cuenta y al pedirlo a las organizaciones que los hombres también deben incluirse porque ellos son los que ejercen la violencia. Entonces, en la mayoría de los casos. Y entonces es importante trabajar también con aquellos que están ejerciendo esta violencia. Entonces, y también porque hay, por ejemplo, en las organizaciones que atienden a las mujeres víctimas de violencia, pues hay niños y adolescentes que están en estas estrategias con sus mamás. Entonces, ellos están ahí también involucrados. Ellos también viven una situación de violencia en sus casas y es importante que ellos también reciban estas intervenciones y estas estrategias para entender cuáles son las consecuencias negativas de la violencia y también para que ellos puedan ver otra forma y otras opciones de comportarse diferentes a las que han visto en sus núcleos familiares y en sus vidas. Bueno, una de las cosas muy interesantes es que el tema de la violencia de género, al menos aquí en México, lo que pudimos notar es que se aborda mucho desde la atención a las víctimas de violencia de género,
Eh, y eso está bien. Sin embargo, lo que observamos es que la problemática se aborda ya que se presentó el problema y se deja de lado la prevención. Lo que vemos es que se está dejando de lado la prevención y entonces pues se enfoca en atender a las mujeres que ya fueron víctimas de violencia. Esto quizás es porque me parece a mí que sí, y esto me parece que lo hace tanto las autoridades como las organizaciones. Entrar una vez que ya se presentó el problema, pues está dejando al lado el esfuerzo de la prevención. Me parece que puede ser que hacer estas estrategias de prevención puede resultar costoso y además muchas veces las autoridades, los actores, queremos ver los resultados rápidos, inmediatos de nuestra intervención y con el tema de la prevención no tenemos esa inmediatez de poder observar el impacto, el resultado, de cómo está disminuyendo la violencia de género y qué estamos haciendo para atenderla y reducirla, y entonces se ha dejado de lado la prevención. Entonces, me parece que ese es un hallazgo importante que este estudio contribuye a poner sobre la mesa que no debemos de dejar de lado la prevención. Y otro hallazgo importante que parece muy, muy evidente es que es importante incluir a hombres y niños. Todavía hay mucha resistencia y organizaciones que piensan por el día a día de su trabajo, están enfocados en atender a las víctimas de violencia de género y entonces se olvidan de esta otra parte que son los hombres y los niños. Entonces el estudio nos vuelve a llevar a poner como la atención a que es importante incluirlos desde las edades tempranas y desde la prevención también. No solamente cuando ya ocurrió el problema para atender solamente a una parte de la ecuación, ¿no? Sí, a mí me parece que uno de los retos más importantes es que vas en contra de las normas sociales y de las normas de género. Eh, es difícil, uno de los retos que nos comentaron las organizaciones es que es difícil lograr que los hombres quieran atender a este tipo de talleres o este tipo de programas. Y es precisamente, esto está relacionado con las normas de género y de lo que se espera de un hombre y de cómo se espera que se comporte un hombre. Todavía es mal visto es considerado como raro, por ejemplo, que un hombre quiera ir a un taller de masculinidades sanas. No se puede comprender por qué un hombre quisiera asistir a una estrategia de este tipo. Y volvemos a lo mismo. Si un hombre ya tuvo un comportamiento violento y una autoridad lo envió a que tiene que tomar un taller de este tipo, entonces se entiende por qué quiere atender a esta estrategia. Pero si un hombre no ha tenido un comportamiento violento, es difícil entender por qué quiere ir a un taller de masculinidades sanas y tiene que ver con las normas de género. Esto es considerado, un hombre que quiera estudiar de este tema puede ser considerado, incluso visto como una debilidad, que este es un hombre débil, puede ser incluso hasta mal visto que un hombre quiera aprender más de estos temas. Porque lo que se espera de un hombre es que sea fuerte, que sea emprendedor, que sea trabajador, que él nunca, ningún sentimiento lo afecta. Y justamente ahí viene el problema, porque otro hallazgo importante aquí, por ejemplo, de la plática con las organizaciones, es que precisamente estos talleres a los hombres, cuando entrevistamos a los beneficiarios de los talleres, estos talleres son de gran importancia para ellos, para conocerse, para entender cuando ciertas cosas les detonan un sentimiento, una emoción, y entonces tener reacciones positivas ante una emoción o un sentimiento en lugar de una reacción negativa. Es decir, por las normas de género a los hombres no se les permite trabajar con sus sentimientos, no se les permite tener sentimientos y sin embargo sigue resultando muy importante que ellos tengan una adecuada gestión de sus sentimientos y emociones, igual que las mujeres. Entonces, todavía no hemos logrado que se reconozca que los hombres también deben gestionar y trabajar y conocer
sus sentimientos, porque el problema es que si no, que si los van dejando, después pueden manifestarse en comportamientos nocivos, dañinos, como las adicciones, como la violencia. Entonces, es un tema que todavía me parece que aquí en México nos hace falta seguir trabajando con esto, y es ir en contra de las normas de género, porque las normas de género esperan otra cosa de un hombre. No esperan un hombre que trabaje con sus emociones y con sus sentimientos todavía. Bueno, en este sentido, uno de los retos, como comentábamos, es que efectivamente es difícil lograr la participación de los hombres en estos programas o en estos temas. Entonces, una de las primeras cosas que vimos de las organizaciones en otros países que han llevado a cabo este tipo de programas para incluir a los hombres y a los niños, especialmente a los hombres, es que aprovechan otras circunstancias o realizan otro tipo de actividades para involucrarlos y para atraerlos al programa, porque si solamente hacen el programa para atraerlos, difícilmente van a participar. Van a participar aquellos que realmente han vivido alguna crisis familiar muy fuerte o porque las autoridades los obligaron a participar. Pero para entrar antes de eso, lo que las organizaciones han observado es que, por ejemplo, en Ruanda, lo que hicieron fue que identificaron que hay muchas comunidades productoras, donde hay cooperativas productoras de café. Y entonces entraron con estas cooperativas productoras de café y les enseñaron herramientas para mejorar la producción de café, para mejorar sus ingresos. En estas cooperativas de café trabajan hombres y mujeres juntos, entonces a mejorar la comunicación y el trabajo en equipo, hombres y mujeres. Y dentro de esa estrategia que a ellos les permitía tener un beneficio económico, porque era mejorar toda su estrategia de producción del café, al mismo tiempo incluir este tema de las normas de género, los estereotipos de género, los roles de género, entonces la violencia de género y sus consecuencias negativas. Entonces, aprovechar una circunstancia que a ellos les da un beneficio en otro tema y sobre todo un beneficio económico, y aprovechar esa circunstancia y incluir también estos temas. Entonces, o por ejemplo, también en Brasil, por ejemplo, organizaron torneos de soccer, porque a los hombres les gusta mucho jugar fútbol, soccer. Entonces, como requisito para participar en el torneo, también tenías que tomar una sesión de estos talleres. Entonces, también aquí en México, por ejemplo, se organizaron, las organizaciones también dan talleres que puedan ayudarle a los hombres a autoemplearse o a aumentar sus aptitudes o sus habilidades para algún empleo en específico, y al mismo tiempo tienen que tomar estos talleres. Es decir, tratan de ver cómo, con las características de cierta comunidad o cierta localidad, pueden hacer para ayudarlos, apoyarlos y llegar a ellos, dadas sus circunstancias, y introducir este tema para ser más exitosos y para que participen los hombres. Bueno, yo diría que la prevención sigue siendo un tema pendiente y un tema muy importante en el que hay que poner el foco, porque nos olvidamos mucho de la prevención y todos los esfuerzos se van a la atención, lo cual está bien. Es un tema que requiere atenderse. Las víctimas de violencia de género requieren este cuidado, esta atención, para salir de ahí. Sin embargo, también me parece que al solo atender a las víctimas de violencia de género, como estamos haciendo actualmente, me parece que solo estamos atendiendo como la punta del iceberg y estamos dejando todo lo que está abajo al dejar la prevención. Entonces, yo creo que un tema importante es este tema de la prevención. Y otro tema también es que justamente eso, por ejemplo, nosotros platicando con Alain, decidimos, porque Alain nos los comentó y me parece que fue una buena decisión, se decidió que el estudio también entrevistara a los beneficiarios de los programas.
aquí en México. Y justamente uno de los hallazgos y de lo que nos decían los beneficiarios de los programas es que a ellos estos programas les han gustado, les gusta ir a los talleres, y justamente estos talleres les han ayudado, ellos lo que observan es que les ayuda a, por ejemplo, tener más autocontrol, por ejemplo, ante una situación en la que les provoca enojo, les ayuda a mejorar la forma en la que reaccionan ante una situación que les provoca enojo. Les ayuda a mejorar sus habilidades de comunicación, sus habilidades de escucha. Es decir, pueden identificar qué es violento, cuando hay una situación que puede ser violenta o estarse transformando en ir para allá hacia mayor violencia, y pueden salirse a tiempo de esa situación. Entonces, al final estos talleres les dan muchas herramientas a los beneficiarios, que son justamente aquellas herramientas que las normas de género como que pareciera que están en contra de darle a los hombres, porque van en contra de lo que pareciera que es lo que se espera de un hombre muy fuerte, ¿no? Entonces, eso también me parece que es un mensaje importante, que sin embargo sigue siendo necesario este tema de enseñar a los hombres, que son la otra parte de la ecuación, a tener esta gestión adecuada de sus emociones y de sus sentimientos, y sobre todo desde edades tempranas, para no tener que llegar a un joven o a un adulto que no tuvo otra opción y que no tiene otra referencia más que esa, quizás estos comportamientos tendientes a la violencia, ¿no? Sí, me parece que todas se dan cuenta de que, a pesar de que el feminismo es muy diverso, hay diferentes tipos de feminismo y hay un espectro de diferentes feminismos, y tienen visiones distintas de cómo se deben abordar las problemáticas. Una cosa que tienen en común es que se dan cuenta que la prevención temprana, por ejemplo, con los niños, es importante. Con los niños, con los adolescentes, me refiero a entrar a prevenir en edades tempranas. Eh, Eso lo tienen en común. Me parece que también lo que pasa con ellas es lo que mencionábamos anteriormente, que en su día a día y en su trabajo, estas organizaciones lo que están haciendo es atender una problemática muy seria, que es a una mujer que llega, que fue víctima de violencia de género y que está en una situación muy extrema y además de mucho riesgo. eh, entonces, porque la violencia de género en su etapa más extrema y puede llegar incluso hasta ser un feminicidio. Entonces, están atendiendo una problemática tan grave, eh, pues se enfocan en esa problemática, y de pronto pues ya no tienen el tiempo, el espacio para reflexionar sobre la importancia de la prevención, aunque lo saben. Ya no tienen los recursos, ya no tienen el espacio para establecer también más instrumentos y recursos para la prevención. Ahora, otra cosa también es que en general vimos que hay un problema que todas identifican, que es que hay un sentir de que este tema no es prioridad por parte de las autoridades. Y también hay una competencia por los recursos. Hay recursos limitados para el tema, hay falta de presupuesto. Esa es una de sus principales barreras. Ellas batallan con conseguir presupuesto para financiar sus programas. Han encontrado formas, por ejemplo, de repente escriben un libro sobre el tema para autofinanciarse. Sin embargo, el tema de presupuesto es una barrera, y de pronto todavía hay resistencias entre algunas organizaciones que piensan que ya tener una intervención con un hombre que fue violento no va a ayudarlo a cambiar. O sea, ya no hay nada que hacer por ese hombre. Entonces, y más bien, incluso hasta consideran que darle recursos a la atención de los hombres es quitarle recursos a la atención de las víctimas de violencia de género, lo cual consideran que es una cosa terrible, ¿no? ¿Cómo le vas a dar recursos a programas para los hombres en lugar de a las víctimas de violencia de género? Entonces, me parece que ahí,
y justamente ahí está el tema de la prevención, de que no tengas que llegar tú a cuando un hombre ya cometió actos tan delicados y tan graves, que tú pudieras entrar antes y me parece que también por eso es importante y muy importante este estudio, porque es poner en el foco y salir a decir que debemos seguir trabajando en la prevención. Actualmente los esfuerzos se están enfocando mucho en la atención, pero hay otra parte que nos está ahí llamando a gritos, que es la prevención, y que en esa prevención hay una parte muy, muy relevante que es incluir a los niños y a los hombres. Este informe y esta oportunidad de trabajar con Align fue para Asimetría una experiencia muy importante. Aprendimos mucho, nos gustó mucho participar con Align, trabajar en esto. Este brief, me parece que es el brief que hicimos como resultado de todo este proceso, me parece que es de 18 cuartillas, no recuerdo el número de cuartillas, son pocas cuartillas y sin embargo lo vuelvo yo a leer, lo vuelvo yo a revisar y veo que hay información muy importante y veo sobre todo que hay muchas áreas de oportunidad para seguir trabajando. Generalmente a lo que más llegan es hacer entrevistas a los beneficiarios, de cómo perciben que les ha ayudado el programa, pero no se hacen evaluaciones de impacto, no se hacen otro tipo de evaluaciones más completas para ver qué resultados están teniendo. Entonces, además está todo este tema también de lo que hacen las autoridades, porque esto fue una muestra de lo que hacen las organizaciones, pero lo que hacen las autoridades en México para prevenir, reducir, erradicar la violencia de género, me parece a mí que es muy similar a lo que hacen las organizaciones, y es que el foco se pone en la atención a las víctimas de violencia de género y poco se hace para la prevención. Entonces, este estudio, además de que nos llevó a ver qué están haciendo otros países, cuáles son prácticas innovadoras que se están teniendo, que eso siempre es como muy interesante, pues siento que también nos da información valiosa sobre dónde podemos seguir estudiando, dónde podemos seguir analizando para seguir como poniendo el foco en cosas que todavía se requieren, ¿no? En donde quizás las cosas que estamos haciendo bien y donde todavía se puede mejorar la estrategia, no solo de las organizaciones, también de las autoridades, y también concientizarlas de por qué sí es importante seguir trabajando con esta problemática. Esta problemática es seria, esta problemática es compleja y requiere de nuevos enfoques y requiere de seguirse trabajando. Entonces, a mí me pareció que este estudio que hicimos, aprendimos mucho nosotros también en Simetría. Para Simetría fue una súper oportunidad haber trabajado con Align.